el volumen del lago tendría que ser 0,49 centímetros cúbicos. Y también podemos decir que el agua de gel por concepto 22,7 gramos. Y finalmente podemos decir que el volumen de los capilares vacíos como es 10,1 centímetros cúbicos. Si quieren lo verifican ustedes esto. Y eso también está mal. ¿De dónde me están inventando aquí gramos? El agua de gel. Y además tampoco nos escribe así esto. Entonces, para esta relación tendríamos estos datos. Lógicamente de aquí podemos calcular el agua de combinación también, etcétera, etcétera, ¿no? El agua de combinación sería 50 menos esto. O sea, el volumen del agua de combinación tendría que ser 27,3. ¿No? De manera que todo tiene que sumar los 50 centímetros cúbicos. ¿Por qué ponen cuadrados acá? Recordando un poco, ¿no? Si hago esto, tendría estos valores. Podemos encontrar otros valores más. Pero aquí, ¿qué interesa? Aquí interesa, pues, esta ecuación, ¿no? Que el volumen de los capilares vacíos es el volumen del cemento a disponer más el volumen del agua a disponer, ¿no? Menos el volumen del sólido hidratado, menos el volumen del agua de gel y menos el volumen del cemento que no se ha hidratado. Pero eso lo ponemos cero, ¿no? O sea, sería menos el volumen del cemento sin hidratar. Esto, lógicamente, no existe, es cero. Fíjense, esto tiene que cumplir, y aquí estamos todos los datos, ¿no? Tiene que cumplir. Ahora bien, lo que quiero es decirles que esto tendría que ser 10,1 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Yo les he dicho, como ya no hay más, no hay curado, no hay aquí ya no hay rehidratación, no hay nada, no hay rehidratación. Entonces, esto son los vacíos dentro del hormigón. Y estos vacíos, lamentablemente, me generan porosidad en el hormigón. Ustedes saben que esto debe ser cero. Al final, con curado y todo, debe ser cero. Pero lamentablemente, aunque yo haga el curado, estos vacíos quedan. Y esto originalmente estaba lleno de agua. Ahora díganme ustedes, si esto es real, esto es real, esto es real, este agua de gel son esos flóculos que también estos flóculos se vuelven también, ¿no?, parte del sólido. Entonces, fíjense, este 10,1 también es real. ¿Ustedes no creen que sería este el exceso de agua? Porque esto, que originalmente era agua, se ha descompuesto, ¿no? Y lógicamente ha pasado a la parte de aquí, seguramente alguna agua se ha evaporado. Pero el problema es que básicamente el exceso de agua podría ser este el valor. Porque si no hubiera habido exceso de agua, esto hubiera sido cero.
repito, si no hubiera habido exceso de agua, esto hubiera sido cero. Entonces, ¿no les parece a ustedes que este debería ser el valor del agua en exceso? Porque todo lo demás existe, en cuanto a volúmenes. Lógicamente acá, a ver si ustedes dicen, si le pongo 50 centímetros cúbicos y solamente necesito 38, entonces lógicamente el exceso de agua sería 12 centímetros cúbicos. Pero de acuerdo a esta fórmula no se puede demostrar eso. Aquí estamos viendo que tal vez el exceso de agua es 10.1. Digo tal vez porque todavía hay muchas cosas complejas. Porque una parte del agua de combinación, que es esto, justamente, ustedes saben que los capilares vacíos se producen del agua de combinación. Entonces, una parte del agua de combinación se convierte en contracción volumétrica y la otra agua hace la combinación. Entonces, eso del agua de exceso todavía es para mí algo un poco incógnita, ¿no? Pero yo podría decirles con claridad que posiblemente en realidad sería solamente esto. Pero hay muchas complejidades. ¿Cuáles son esas complejidades? Que a veces en el momento en que estamos haciendo la mezcla ya hay una evaporación. Ya no son 50 centímetros cúbicos, son menos, ¿ya? Entonces, todos estos también subjetivamente pueden variar. En el momento que estamos transportando con el proceso del mezclado, también ha habido una evaporación. También podría afectar a esto. En fin, hay muchos factores y parámetros que es un poco difícil decir cuánto realmente de agua en exceso hay. Pero si ustedes se fijan que a medida que le van poniendo más agua, digamos 60 centímetros cúbicos, esto va aumentando. Y lógicamente esto se mantiene constante, esto aumenta también, ¿no? Pero esto es lo que, este agua de gel no se puede desaparecer, este agua de gel en realidad se vuelve sólido también. Entonces, lo que queda como hueco, como vacío sería esto. Y para mí sería más o menos el exceso de agua. ¿Sí? Entonces, el criterio que ustedes han puesto, lo voy a respetar de acuerdo al criterio de ustedes. No voy a censurar, porque yo tampoco no podía decirse exactamente cuál sería el exceso de agua. Aparentemente debería ser 50 menos 38, 12 centímetros cúbicos, pero no puedo demostrar eso. En la realidad, cuando yo mezclo en un taller donde no hay evaporación, nada, yo lo que podía demostrar que el exceso de agua se da en este volumen. Hablando de volúmenes, porque ustedes saben que el volumen del hormigón externamente no cambia, sigue nomás lo mismo. Y si le pongo más agua, lógicamente aumenta el volumen. ¿Me entienden? Entonces, esas complejidades hay. A ver, ¿algún comentario de alguno de ustedes? Alguien, seguramente se han roto su cabeza, muchos de ustedes, para decir cuál es el exceso de agua. A ver, ¿algún comentario? Porque aquí les he dicho, a ver, el exceso de agua, criterio del estudiante. He leído algunos y me han parecido algunos conceptos un poco reales y otros que no están bien. Miren, además, ambiente fresco, temperatura 20 grados centígrados, todas esas cosas afectan al exceso de agua. No se puede decir a priori cuál es, pero yo estoy viendo, como les dije anteriormente, que para mí sería esto, tomando en cuenta que ahí el medio ambiente tiene cierta temperatura. El viento también, saben que el viento también elimina la humedad. Cuando hay mucho viento, el hormigón se seca. ¿Por qué? Porque el viento saca el agua. Ustedes han visto en la ropa, cuando la ponen a secar y hay viento, la ropa seca más rápido por el viento. Porque el viento es como si estuviera sacando, ¿no? Exprimiendo el agua. Entonces, como les digo, hay muchos factores.
Matemáticamente para mí sería este. ¿Qué dice, jóvenes? A ver, quiero escuchar algún criterio. ¿Alguien concuerda un poco conmigo? Sí, que lo que usted indica creo que sí tiene más lógica, porque yo leí en algunos libros y generalmente lo toma el exceso de agua cuando ya cumple, pasa de los del 100%, lo toma como, digamos, como un estándar, el 100% lo toma. Si se pasa de eso, ese sería el excedente, digamos. Eso es lo que yo leí en algunos libros. Sí, los libros tampoco no dicen nada, mucho de esto, pero mirando esto, realmente para mí sería este el volumen real, ¿no? Que la puedo palpar, que la puedo demostrar. Otro, como les digo, decir que si hasta los 0,38 la hidratación es 100%, tomando en cuenta el curado, eso es, la diferencia de eso sería el exceso de agua. Me parece que sería ese un valor no muy real, no muy real, ¿no? Eso es, jovencitos. Entonces, por favor, esto va a quedar así, en ese criterio. Y Muy una bien, consultita. dígame. Entonces, ya que vamos a tomar directamente el exceso del agua como volúmenes de capilares vacíos, directamente cuando ya supongamos, ¿no?, que en algún ejercicio haya exceso, lo tomamos como 10.1. Sí, podría ser una respuesta la más aproximada, porque ya les repito otra vez, hay otros factores más que podrían hacernos equivocar. Hay otros factores. Pero si en la física nos demostramos que hay estos vacíos, entonces esos vacíos han sido pues debido al exceso de agua. Porque si esto fuera cero, si esto fuera cero, con 0,38 hemos visto que es cero, pues no hay vacíos, por lo tanto no tendría que haber ningún exceso de agua que afecte, digamos, a la estructura del hormigón. Otra cosa es decir que el agua se ha evaporado. Ya les digo, esa es otra cosa. Muchos dicen, por ejemplo, le voy a poner 50 centímetros cúbicos, pero en realidad solamente le voy a poner 40 porque los 10 se van a evaporar en el momento en que estoy mezclando, así. Entonces son pues valores un poco que no podemos, salvo que yo si hiciera en un laboratorio, ya les digo, donde no hay viento, donde no hay sol, hay una temperatura, una humedad relativa, etcétera, así tal vez podríamos demostrar. Y la única forma de demostrar así sería esto, que en realidad el exceso de agua sería esto. No podíamos demostrar de otra forma. Lo dejamos así. Para mí eso es, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Y le hago una preguntita. Díganme. Tenemos una fórmula de volumen de agua a disponer, que es 0,42 del peso de cemento hidratado. Como en este caso, si vamos a utilizar 50 centímetros cúbicos de agua, se va a hidratar el 100% del cemento de la línea. No te entendí al final. ¿Me puedes repetir? Había un ruidito por ahí. A ver, si dice si le pones 50 centímetros cúbicos para 100 gramos de agua, ya sabemos que hay un exceso de agua. Ajá, la fórmula de agua a disponer es 0,42 por el peso del cemento hidratado. No, no. Claro, eso es cuando no hay el curado, ¿no? Eso evidentemente nos puede ocasionar un error. Aquí dice 0,42, ¿dónde está? ¿De dónde aparece el 0,42? Creo que mi compañero se refiere al libro. En el libro hay una relación, digamos, de agua-cemento de 0,42 que sería como máximo. Y el otro, el 0,38, es el mínimo.
donde Sí. la hidratación es 0. Ya, a eso se refiere, está bien. Pero también aquí había un valor de 0,42, no sé, en alguna parte. Está de fórmula Inge, no hemos utilizado en los ejercicios. Ya. Sí. No, lo que también les quiero comentar aquí, aprovechando esto, que tampoco, yo no puedo decir exactamente que para un 100% de hidratación, no podemos decir que la relación agua-cemento va a ser 0,40 y 0,38. Varía. Yo podría decir que para un 100% podríamos decir que varía entre 0,38 y 0,42. Porque se puede demostrar esto. Nosotros hemos hecho con 0,38 porque yo les he dado algunos valores que no son fijos. Por ejemplo, decir que la relación, estas fórmulas, aquí está el 0,42, tal vez te referías a esto, ¿no? Estos valores pueden variar. Este varía, por ejemplo, ya les he dicho, este puede variar. Otros toman 0,30. Después, también esto puede variar. Este de 0,25 también puede variar. Puede ser 0,26, por decir algo. También esto puede variar. En vez de 0,23 podría ser un poco más, un poco menos. Por eso es que en este caso con nosotros hemos tomado 0,25, 0,23 y la porosidad 28%. Por eso es que nos ha salido 0,38. Entonces, no podemos tomarlo ese valor como un valor fijo. Mejor decir así, 0,38 mínimo y 0,42 máximo. Cuando tenemos esta relación agua-cemento, podemos decir que la hidratación del cemento es más o menos 100%. Pero esto varía, ¿ya? Varía, ¿sí? Eso es, jóvenes. Entonces, lo vamos a dejar esto así, pero ya les he planteado disyuntivas. Si ustedes leen los libros, ¿no? Este tema siempre es complejo. Y dependiendo también del cemento, que es otro factor, el cemento también puede hacer variar alguno de estos valores. Entonces, por eso que no podemos tomar 0,38 como un valor fijo. Aquí yo tomé 0,40, pero puede ser hasta 0,42 también, ¿ya? Lo dejamos así, jóvenes, pero yo ya les he dado las ideas, las fórmulas, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cuál ha sido mi objetivo? Mi objetivo es, jóvenes, es que ustedes tienen que romper ese mito de que el agua solamente es un disolvente del cemento, ¿no? Un fluidizante del cemento. No es así. Eso es falso. El cemento con el agua genera mecanismos de hidratación donde se descomponen químicamente los dos materiales, el cemento y el agua. Y en estos mecanismos de hidratación ustedes han visto que hay pérdida de agua, químicamente hablando, se producen desprendimientos de calor y reacciones químicas completamente raras. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando ese hormigón, que ya no es cemento más agua, ¿no? Es un volumen del sólido químicamente diferente, ¿no? Entonces tenemos que ver hasta qué punto este cemento puede resistir ataques químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si yo digo nomás, este químico le ataca al cemento, estoy cometiendo un error, porque ese ya no es cemento, ya es un material hidratado. Y ese material hidratado tiene otra composición química, ¿ya? Entonces, ese mito tienen que romper, ¿no? El agua se descompone con el cemento químicamente hablando y los dos
generan pues otros compuestos químicos, ¿sí? Es como cuando hemos mezclado, para obtener el clinker, hemos mezclado cal, silicatos y arcillas. Pero jamás hemos dicho pues que esos se hacen, se colan y nada más. En el momento en que los hemos fundido, ya han cambiado químicamente su composición y aparecen otros compuestos químicos. Lo mismo es en el hormigón hidratado. Es otro. Ese mito tenemos que romper. El agua no es un fluidizante, un mezclador. No es, ¿no? Sirve para eso, pero no lo es exactamente. Ese es lo que quiero dar, es el mensaje. Y además el mensaje que yo les he demostrado es que cuanto más agua le pongo, más vacíos va a tener mi hormigón y por lo tanto su resistencia va a reducir. Muchos dicen, no hombre, el agua igual se evapora y es lo mismo. ¿Y estos vacíos dónde quedan? ¿Estos vacíos se evaporan, se desaparecen? No, queda ahí permanentemente dentro del hormigón. Entonces esta porosidad lo hace pues que el hormigón no sea pues compacta, ¿no? Y que no sea, digamos, de una densidad mayor, ¿no? Hace que la densidad de esto sea menos por estos espacios. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Por eso es que yo les digo, cuanto más agua le pongan, menos resistente será el hormigón. Muchos se matan de risa cuando se dice eso. No, es lo mismo. ¿Qué sabes tú? Yo tengo mucha experiencia, ¿no? Chiquillo de 25 años, yo tengo 40 años de experiencia, y nunca he visto esas cosas que me dicen. Así te contestan algunos constructores o algunos albañiles. ¿Qué sabes, no? ¿Qué sabes? Yo tengo experiencia. Es falso. Están viendo ustedes que no es así. Por eso es que hacemos hormigones de mala calidad. Así le pongamos cantidades de cemento. Porque ahorita nosotros estamos acostumbrados a poner demasiado cemento. Y no es necesario tanto cemento. Hay que poner exactamente lo que nos indica para que la hidratación sea completa, ¿no? Eso es. Entonces, ese es mi mensaje. Bueno, ya no me dilato más, tengo que avanzar en las clases. ¿Alguna pregunta? Bien, repasando un poco en las clases de cemento, que no le voy a dar mucha importancia a esto, porque lamentablemente no tenemos siquiera aquí para mostrarles, ¿no? Hay muchas clases de cemento y dentro de esas clases de cemento hay muchos tipos de cemento. Entonces, hablando del cemento Portland, les he mostrado a ustedes que en algunos países todavía existen estos famosos tipos de cemento, ¿no? Que como antes no había aditivos, entonces lógicamente se manejan todavía esos tipos de cemento, que hacen que este cemento Portland adquiera algunas propiedades un poco diferentes al de uso general, ¿no? Entonces, si repasamos un poco, el tipo 1 es de uso general, tipo común, pan de batalla, por decirlo, cemento de batalla, y sirve para todo, pero no tiene nada específico en propiedades. En cambio, el tipo 2 se podría usar cuando hacemos, por ejemplo, fundaciones y el agua freática tiene algunos sulfatos. Entonces, ya no puedes usar el tipo 1 porque vas a ver que el ataque de estos químicos van a dañar el hormigón. Entonces, aquí dice que el tipo 2 puede resistir moderadamente el ataque de los sulfatos y además genera también un moderado calor de hidratación. Eso puede servir para un clima un poco frío, digamos, un poco nomás, ¿ya? Entonces aquí hemos puesto la aplicación. El tipo 3 tiene un elevado calor de hidratación y además desarrolla más rápido su resistencia, quiere decir que se acelera en el fraguado, y ya no necesario 28 días, puedes hacerlo en menos, tal vez en 24 días, y ha llegado su resistencia. Es como un acelerante, ¿no? Esto se aplica en zonas frías, bien frías, ¿no? Para adelantar el fraguado y para adelantar la resistencia. Esto es muy útil en lugares fríos. El tipo 4 es al revés. Más bien,
como tiene bajo calor de hidratación, es como un retardador. Esto se utiliza más bien en zonas calientes. El tipo 5, ni lo voy a mencionar, pero ustedes saben que les he dicho que solamente se utiliza para algunas obras especiales donde hay ataques de aguas marinas, sulfatos, etcétera, etcétera, como por ejemplo en las obras dentro del mar. Y como nosotros no tenemos mar todavía, entonces no podemos usar esto para nada, salvo que fuera algo especial. ¿Alguna pregunta? Este es un repaso. Bien. Yo no voy a hablar mucho de estos otros cementos, excepto del cemento puzolánico, ¿no? Y eso creo que vale la pena mencionar para que ustedes sepan de qué se habla, ¿no? Aquí sería el título, cementos puzolánicos. Es una clase de cemento. Los cementos puzolánicos utilizan la puzolana como un material adicional al cemento Portland. La puzolana originalmente, ahora ya se lo produce artificialmente la puzolana, pero la puzolana era este material que se produce por la calcinación de la lava. Es un material volcánico. Entonces, recordando un poco, yo les decía que en Italia, en alguna parte de Europa donde había siempre muchos volcanes, la lava, ahora por ejemplo ha erupcionado en España un volcán, ¿no? Creo que también en otro lugar. Entonces, esta lava que va bajando por la cordillera, a veces se encuentra material arcilloso en la superficie de la tierra, ¿no? O mezclado con algunas areniscas, lo que sea, y se convierte pues en una especie de una roca volcánica, ¿no? Es una roca volcánica, y que casualmente tenía pues un color blanco, ¿no? Volcánica, algún color, ¿no? Y este material volcánico, generalmente alguien descubrió que moliéndolo finamente, y lo molían con piedras, ¿no? Moliéndolo, como es bien suavito, es bastante suave esta roca, lo mueles y usaban con arena, y este era lo que se llamaba pues la argamasa o el mortero rudimentario, ¿no? Era una especie de hormigón. Entonces ya la puzolana, nuestros antepasados y conocían, ¿no? Las civilizaciones anteriores conocían la puzolana como una especie que era un cemento. Pero lógicamente tiene que ser cemento. ¿Por qué? Porque si ahí está la temperatura que nos genera la lava, y la lava va bajando y encuentra por ahí algunos materiales como arcillas, areniscas, piedras calizas, lo que sea. Entonces, lógicamente, pues, básicamente se produce, como decir, el clinker. Es el clinker puzolánico, podemos decir, ¿no? Que la temperatura nos ha dado por la temperatura que da el volcán, ¿ya? Entonces, esa es la puzolana. Y como ven ustedes que la puzolana no está en la receta del Portland, no está. Entonces, se ha visto que si tú le aumentas un poco de puzolana, antes mejoraba la calidad del cemento en cuanto a resistencias. Pero ahora le han puesto más, ¿no? Yo les he dicho que el cemento Portland solamente puede recibir materiales fuera de su receta solamente hasta el 5%. Si pasa más, ya no es Portland. Entonces, como aquí le ponen puzolana, por ejemplo,
este cemento 1P30. ¿Qué es este cemento? Este cemento dice es el tipo 1, pero con puzzolana. Y la puzzolana coloca más o menos, creo que, no estoy seguro para el IP30, creo que le ponen 20% de puzzolana. No estoy muy seguro. Y el otro, el IP40, por ejemplo, le ponen más, ¿no? Digamos 30% de puzzolana. Y así, a medida que le va aumentando más puzzolana, pueden conseguir otra. También hay otro que se llama el IP50. ¿Qué quiere decir el IP30? Esto quiere decir megapascales. O sea, esto más o menos equivale el 30 megapascales. ¿Cómo se escribe megapascales? MPa creo, ¿no? Equivale aproximadamente a 300 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que este cemento, mezclando adecuadamente con los agregados y el agua, podrías, dice, encontrar resistencias hasta 300 kilos por centímetro cuadrado. O un poco más, tal vez, ¿no? Una característica de las resistencias es 300. Eso no quiere decir que yo no puedo producir más de 300. Puedo, pero dice que su característica es 300. En cambio, el 40 es 400, poco más de resistencia. Y el de 50 tendría que ser 500. Más o menos esa es la característica de estos tipos de cemento en la clase de los cementos puzolánicos. ¿Ya? Entonces, aquí por conocimiento nos tenemos que decir que esto no quiere decir IP, sino quiere decir 1 del tipo 1. Sería el tipo 1 del Portland, pero más puzzolana. ¿Qué cantidad de puzzolana? Equivalente a 30, a 40 o 50, poniéndole más puzzolana. Esos jóvenes. Entonces, estos cementos de hace un tiempo atrás, tal vez de hace unos 15, 20 años, ha aparecido esta nomenclatura de los cementos. Yo les había explicado por qué, pero ahora está ya de moda, ¿no? El IP30, ahora dice que Cobos va a producir el IP40. Una vez Viacha producía estos cementos. Ahora el cemento Camba de Santa Cruz produce también un cemento estructural que tiene no sé qué otra nomenclatura, no sé. Pero he visto que el cemento Camba es muy buen cemento, justamente porque adquiere mejores resistencias. Tal vez no sirve para albañilería, no sirve, porque tú no necesitas, en albañilería tú no necesitas mucha resistencia, lo que necesitas es más bien el pegamento, ¿no? La cohesión, que dure más, durabilidad. No me interesa mucho la resistencia, sino la durabilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. El cemento Camba, por ejemplo, es un cemento porque justamente es estructural, ¿no? Por su resistencia, ¿ya? Y así sucesivamente van a aparecer otros cementos más de la línea de los puzolánicos. Entonces, el IP50 que alguna vez Viacha produció o anunció, no sé cómo, que es cuestión de ponerle más puzzolana, ¿no? Entonces, dice, su característica puede ser 500 kilos por centímetro cuadrado. Con cemento normal, tú no puedes llegar a estas resistencias. Entonces, lo que hacen es que, como la puzzolana además es un material que tiene un costo elevado, lógicamente pues se supone que tiene que ser para mejorar el hormigón, ¿no? La puzzolana. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hablar ahora de los cementos. Se llaman los cementos siderúrgicos, ¿no? O de altos hornos.
de fundición. Esos cementos también en otros países existen y tienen esta nomenclatura, ¿no? IS-40, sino IS tal vez 50 o tal vez así, ¿no? 60. También hay mezclados con la puzzolana, pero no vamos a hablar ya, ¿para qué? Estos cementos aún son más, pueden adquirir más resistencia que los puzzolánicos. Por eso dice 40, 50, 60 o tal vez más. Estos cementos se producen utilizando el material de fundición que se llama escoria. Es escoria. La escoria de fundición. En la industria de la siderurgia. La siderurgia es la industria del acero. En la siderurgia se produce el acero. Y el acero es nada más que mezclar el fierro más carbón en algunas cantidades para obtener un acero de alguna característica. Pero en los altos hornos, para obtener el fierro fundido, necesitamos la escoria, se produce la escoria. O sea, generalmente ustedes saben bien que el ferrito, el fierro viene dentro de la piedra, ¿no? En el mutún, ustedes han visto unas piedras rojas. Esas piedras rojas tienen fierro ahí adentro, pero para sacar el fierro yo tengo que fundir a grandes temperaturas, altas temperaturas. Entonces queda la escoria, pero siempre queda esa escoria con algo de hierro fundido. Y esta escoria, como ya se ha fundido igual que la puzzolana, porque la puzzolana también es piedra fundida, como también se ha fundido a altas temperaturas, también es un material un poco suave, ¿no? Esponjoso, que también se lo puede moler, igual que la puzzolana, de altos hornos, que es decir, de alta temperatura. Entonces, esta escoria se puede moler y se puede mezclar también con los cementos tipo Portland y obtener seguramente cementos de mayor resistencia, ¿no? Porque ustedes saben que la escoria de hierro, ¿no? Del mutún, por ejemplo, o cualquier fundición, lógicamente, pues, inclusive esas piedras son pesadas, ¿no? Porque tienen hierro ahí adentro, ¿no? Entonces son materiales, el cemento siderúrgico es pesadísimo, mucho más, tiene más, el peso específico del cemento puzzolano, o mejor dicho, siderúrgico, pesa creo que 20% más del cemento normal. O sea, una bolsa de 50 kilos o de 100 es muy pesado, ¿no? En cuanto a su volumen. Estos cementos no hay en Bolivia, porque lamentablemente no tenemos la fundición, no tenemos la industria de siderurgia. En Oruro hay algunas fundiciones de estaño, no sé qué otras cosas, pero que también creo que han producido de alguna manera algunos aceros, pero no creo que haya buena cantidad, ¿no? Así es. Entonces observen ustedes que estos cementos siempre tienen que ver con algo que se ha fundido, ¿no? A ver, otros cementos. Cemento de humo de sílice. Esto un poco difícil también. Pero hay que mencionarlo porque alguna vez hemos usado y también se ha hecho la aplicación y también ha habido varias tesis sobre esto, ¿no? Cemento de humo de sílice.
Bueno, este es de color negro, te cuento, negro. Es como el hollín que decimos. Y este humo de sílice se llama, ¿no? Humo de sílice de color negro. Se obtiene nada más ni nada menos de la fundición de los diamantes, de la fábrica de diamantes, fábrica, o creo que en otros, en África hay minerales con estas piedras, pero también hay diamantes fabricados, ¿no? Alguna vez se podría encontrar, creo, en algunas vetas, el diamante, pero el diamante igual hay que pulirlo, hay que mejorarlo para que sea transparente. Ustedes saben que el diamante es el metal más duro de todos los materiales y por lo tanto su peso específico es tremendamente alto. Y pulir, cortar un diamante, debe ser una cosa terrible, ¿no? Entonces, ese hollín, ese humo que se va formando en estas grandes fábricas de diamantes, que debe costar una fortuna, además, se va recolectando y también se puede mezclar con el cemento Portland, ¿no? Y producir el cemento con humo de sílice. Lógicamente este cemento es muy caro, ¿no? Que nos puede adquirir resistencias, según han demostrado, hasta 1200 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, serían los famosos megapascales 120, ¿sí? 1200 kilos. O sea, son cementos, pues, que serían hormigones de muy alta resistencia. Pero tendríamos que usar también acorde, los agregados también tendrían que ser más o menos de ese tipo, porque si voy a usar un cemento para nuestros agregados, no voy a conseguir esta resistencia, ¿no? Ustedes saben que los agregados también podrían utilizarse la piedra mármol, la cuarcita, tantas piedras semiprecisas que hay, ¿no? La bolivianita, por ejemplo, es una piedra semipreciosa que también que hay en Bolivia y que lógicamente tiene pues unas resistencias terribles, ¿no? Pero simplemente por comentario. No hay en el mercado, habría que traerla de algún lado. ¿Y para qué se utiliza este cemento de tan alta resistencia? No será para hacer hormigones para edificios. Generalmente se utiliza para hacer monumentos. Por ejemplo, el monumento Bolívar, digamos. Yo podía hacer un vaciado de la talla de Bolívar para que los dedos, la oreja, todo tengan resistencia, ¿no? Porque ustedes saben que normalmente los monumentos se hacen de fierro fundido, pero también se pueden hacer con este cemento, un poco más barato tal vez, ¿no? Así, ¿no? Así que para esa sería su aplicación. Esto tiene que ser de los diamantes, hollín de los diamantes, ¿no? Ese polvito que se va cuando vas puliendo sería ese, ¿no? También hay cementos blancos, que lógicamente este cemento es también del tipo Portland, pero que no se usa mucha arcilla. Porque si no se usa arcilla, el cemento originalmente es blanco, porque la piedra cal es blanca, ¿no? Y los silicatos también son blancos. Pero si yo me consigo una arcilla de color blanco, tal vez podríamos usar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se usa mucha arcilla, se reemplaza con otro material
y se usa el cemento blanco. ¿Y para qué sirve el cemento blanco? Sirve para hacer pastinados, rellenos, etcétera, ¿no? Alguna cosa especial. También hay los famosos cementos expandibles que se aumentan el volumen, y también esto se consigue utilizando algunos de los compuestos químicos del cemento que logran expandirse, porque ustedes saben que el gel de cemento se expande, se hincha. Cuando se solidifica, se hincha el gel de cemento. Entonces, tal vez aprovechando se puede conseguir un cemento. Esto aumenta el volumen y sirve pues para como grouting se usa, ¿no? Para rellenar columnas, etcétera, porque se hincha. Normalmente el hormigón tiene un problema de que no se puede llenar hasta arriba, pero con cementos expandibles puedes hacer que el hormigón pueda llenar todos los vacíos. Es muy utilizable en algunas cosas. Y hay otros cementos, ¿no?, de toda clase. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Se me ha pasado un poco la hora, pero creo que con esto vamos a terminar el tema de los cementos. Le hemos dado muchas clases al cemento para que ustedes tengan un conocimiento cabal, y si tienen algún interés, entren al internet, solamente pongan la palabra cementos y les va a aparecer cualquier cantidad de información, ¿no? Cómo se fabrica, etcétera, etcétera, sus propiedades, en fin, muchas cosas importantes. Pero para terminar esto, el cemento, decir que el cemento es el material que sube el precio del hormigón. Pues el cemento es el que maneja el precio del hormigón. Cuanto más cemento le pongo, más caro será mi hormigón. Pero aunque ustedes no crean, que cuando yo le pongo mucho cemento, demasiado cemento, lo que estoy haciendo es perjudicar más bien la calidad del hormigón. Se deben poner de acuerdo a la funcionalidad del hormigón y a los agregados y al agua alguna cantidad de cemento en forma óptima para conseguir resistencias adecuadas, razonables, ¿no? No es cuestión de ponerle mucho cemento. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, vamos a dejar el tema del cemento y vamos a entrar ahora al tema del agua en el hormigón. Esto tal vez... Sí, adelante, jovencito. Sobre la práctica, ingeniero, que tenía que subir, ¿para cuándo es la fecha exacta? No se voy a coordinar. Está por ahí la auxiliar. Está Vani Mariscal. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Vani, ¿cómo estás? ¿Les has planteado la práctica de los cementos? Sí, ingeniero, hoy día se los subí, pero en Classroom de usted no tenía fecha de entrega. Eso quería también preguntarle. ¿Para cuándo? Lo haremos para el próximo lunes, ¿está bien? Está bien, ingeniero, yo les voy a colocar la fecha entonces para que me entregue. Póngalo, yo lo voy a subir también al Classroom porque ellos me tienen que subir a mí, entonces lo voy a poner para el próximo lunes, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, gracias, Vani. Muy bien. Inge, y aparte teníamos que hacer una tarea. Es que esa fecha lo puso para el anterior lunes, para el 20 de septiembre, Inge. Ya lo he corregido, jovencito. Ah, ya, usted, Inge, va a disculpar. Ya está corregido. Eso además que ya me han entregado, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces sobre el agua en el hormigón. Simplemente, como una especie de comentario superficial y ligero, ¿no?
El agua, como ya saben, es H2O, no es otra cosa, no es, no es agua sucia, no es leche, no es, es agua, H2O. Entonces el agua para el hormigón tiene que ser este. Y el agua que se usa en el hormigón debería tener esta característica química. O sea, no debería tener, por ejemplo, suciedades, no debería tener partículas en suspensión, no debería tener, el pH tiene que ser exactamente como dice el agua, el pH equilibrado, no tiene que ser ni ácido ni básico, no tiene que tener coloides, no tiene que tener material orgánico, DBOs, etcétera, etcétera, ¿no? El agua tiene que ser, como dice, H2O. Pero no es necesario que sea agua potable, porque el agua potable generalmente tiene cloro. ¿Y para qué se pone el cloro en el agua potable? Se pone para eliminar bacterias, ¿no? Para matar esos microorganismos que podrían hacer daño al ser humano. Esas bacterias al hormigón no le harían daño porque tendrían que comerse el cemento, pero como esas bacterias locamente en contacto con el cemento se van a morir. Entonces, pero el agua como es tan difícil últimamente de encontrar, podemos usar nomás el agua potable de Semapa, por ejemplo. Pero tal vez convenientemente sería bueno dejarlo reposar por lo menos unas 24 horas en un depósito para que se eliminen los hipocloritos, ¿no?, que tiene el agua. Entonces así tal vez podemos tener un agua sin cloro. Bueno, pero en general les quiero decir que el agua para el hormigón debe ser el de consumo humano. Pero les voy a dar yo también algunas características y parámetros admisibles, ¿no? No siempre vamos a encontrar esto. Pero si ustedes quieren utilizar el agua como corresponde, tendría que ser este agua, que no siempre tiene que ser de Semapa, ¿no? Sí, puede ser de un pozo profundo, un agua de una vertiente, de agua de alguna quebrada, pero donde no hay contaminación. Ustedes saben bien que en Bolivia, en algunas provincias o algunos lugares alejados, no hay Semapa. ¿Y de dónde toma la gente agua? Va pues a alguna vertiente, va a una quebrada o de algún pozo, en fin, entonces, o hace también algún embalse, y esa agua que consume el humano y no le hace daño, sirve para el hormigón. Antiguamente, yo les podía haber dicho antes que podíamos tomar el agua del río, por decirlo, antes. Pero ahora ya no, porque ahora todos los ríos, casi todos los ríos están contaminados. Entonces ya no podía decir lo mismo. A ver, imagínense, yo quisiera ponerle agua de la laguna a la Laicon. Olvídense, esa agua no es agua del consumo humano, es un agua que tiene muchos componentes que lógicamente ya no son H2O, cualquier cosa menos H2O, ¿no? Entonces lógicamente hay que tener mucho cuidado. Inclusive les quiero decir que el agua de lluvia ahora ya no es conveniente para el uso del hormigón, el agua de lluvia. Antiguamente el agua de lluvia inclusive era agua destilada, porque no estaba contaminado. Pero eso se puede conseguir tal vez en los campos, en las áreas muy alejadas donde todavía los ríos están vírgenes, ¿no? No tienen contaminación. Bueno, ahí sí se puede usar. Por eso digo, el consumo humano. Pero en las ciudades, en las capitales de provincias y todo, ya no hay agua buena en los ríos ni en las quebradas, salvo
que sufra algún tratamiento, bueno, así sí, y sirve para el consumo humano, adelante. Entonces, básicamente ese es el agua que debemos usar para el hormigón. ¿Por qué digo eso? Porque lógicamente lo que necesitamos es H2O. Aquí vamos a escribir algo que siempre escribimos como algunos parámetros admisibles para conseguir el agua. Siempre podemos decir que el agua para usar en el hormigón debería pasar un proceso de certificación, ¿no?, en un laboratorio de aguas, ¿no? Pero si es agua de CEMAPA o es agua que la gente usa para consumo humano, ya no necesita ninguna certificación, ¿no? Use ese agua, ¿no? Agua de la pila, por ejemplo, ya métale agua. Pero otra agua de que está pasando por un charco, el agua que está ahí en alguna quebrada, eso no, habría que analizarlo y ver cómo lo podemos mejorar. Yo les digo siempre a los estudiantes, por ejemplo, bueno, ahora no sé, pero el agua de la Angostura, hace pocos años atrás, hasta ahora es agua buena, todavía. Solamente que tiene partículas en suspensión que le dan el carácter a turbiedad. Pero esa turbiedad se puede tratar fácilmente. Alguna vez yo les he explicado que el agua de la Angostura yo le pongo en un turril y le pongo nomás algún decantador, bueno, el sulfato de aluminio, pero a ver, le pondremos nomás una cal, una partecita de cal, y lo sumergimos. Y van a ver es que inmediatamente el agua se aclara y toda la parte de ese sólido se precipita acá. Y todo esto se vuelve claro. Y esa agua se puede usar, ¿no?, porque simplemente con ese tratamiento, ¿no?, no se da para tomar, pero se puede usar porque prácticamente esa agua es cristalina, no tiene, porque las partículas en suspensión es el lodo, ¿no?, y ponerle lodo al hormigón no creo que sea conveniente, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente hay que eliminar las partículas de suspensión, que justamente son esos lodos que están suspendidos, ¿no? Entonces, lógicamente, también el agua de la Angostura se podía usar, o cualquier otra agua que tenga cierto grado de turbiedad, se podría usar, pero siempre que hay que eliminar esa turbiedad. Sulfato de aluminio, algunas sales, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos a escribir algunos límites permisibles para el agua del hormigón y curado. En el curado, como ustedes saben, es lógico que tiene que ser el mismo agua. No podemos por decir algo, hay que echarle el agua sucia que está ahí, echarle nomás, no le va a pasar nada, no es así. Para el curado tenemos que usar lo mismo porque el fenómeno es el mismo, H2O. ¿Cómo le voy a poner agua sucia yo a un hormigón para curar? No puedo, porque ese no es H2O, puede ser otra cosa. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Muchos albañiles dicen, no, echarle esta agua nomás, si es curado nomás es, ¿qué le va a hacer? Falso, pues, ¿por qué? Porque como va a haber una rehidratación, y en la rehidratación necesitamos lo mismo que en la hidratación, pues no le puedo poner otra cosa que no sea el mismo agua, ¿sí? Pues para curar también tengo que utilizar agua que el consumo humano, o agua potable, etcétera, ¿no? El agua potable tiene que ser agua clara, pura, transparente, limpia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, inclusive jóvenes, se dice ahora que el agua de lluvia no es bueno para el curado. ¿Por qué? Porque el agua de lluvia últimamente ya baja pues con ciertas
contaminaciones ambientales, ¿no? Y supuestamente esa agua ya no es buena. Es un agua, creo que es muy ácida y tiene compuestos sulfurosos, etcétera, etcétera. Sobre todo las primeras lluvias, ¿sí? Las primeras lluvias son aguas muy contaminadas porque el medio ambiente está completamente sucio. Imagínense, no ha llovido ahorita, no ha llovido hace mucho tiempo. Cuando llueva en noviembre, no sé en qué mes va a llover, esas primeras lluvias son lluvias ácidas, que son malísimas para el hormigón. Hay que tratar de evitar, hay que tapar con calaminas, con lo que sea, evitar que la lluvia, porque va a dañar el hormigón, de alguna manera va a dañar, ¿no? Son lluvias ácidas, ¿no? Alguna vez les he comentado a ustedes, y no se van a reír, que que las abuelas decían que cuando tú secas tu ropa y lo dejas toda la noche en el alambre y viene una lluvia ácida o una primera lluvia, vas a ver que tu ropa empieza a agujerearse. Pareciera que se hubiera quemado. Van a ver ustedes, esa es una experiencia muy interesante. Por eso es que siempre dicen, no dejes tu ropa en la noche porque puede llover. ¿Y qué le va a hacer la lluvia? ¿Le va a lavar mejor? No, le va a quemar tu ropa, porque tienen algunos contaminantes ácidos que va a quemar tu ropa. Así es, jóvenes, pero no se van a reír de ese chiste que les estoy haciendo. Bien, vamos a escribir entonces los límites. Aquí vamos a hablar primero de los sólidos en suspensión. Esto generalmente se llama así, SS, ¿no? Dice que se puede permitir como máximo, menor o igual, hasta 500, no, 5.000, ¿no? 5.000, wow. Hasta 5.000 ppm, partes por millón. O sea, se puede permitir un poco agua con alguna turbiedad, pero solamente hasta acá, nada más. Por eso digo límites permisibles, se permite. O sea, no tiene que ser pues transparente el agua. Puede tener algunas partículas en suspensión o algunos sólidos en suspensión, permisible. Habla también sobre la alcalinidad. Aguas alcalinas. Las aguas alcalinas dice menor o igual a 1.000 ppm. O sea, se permite también aguas que tengan cierta alcalinidad, o sea, aguas básicas, ¿no? Otro parámetro, material orgánico. Esto tiene que ver con las bacterias, los microbios, material orgánico. También dice que se puede permitir, máximo dice 3 ppm. El material orgánico es pues peligroso, ¿no? Los sulfatos, o los sulfuros también, o sulfuros. Esto creo que no se permite mucho. ¿Cuánto? 500 ppm. Cloruros, también se permite algo menor a 1.000. Finalmente, el pH. El pH tiene que estar entre 5 y 8.
cuando el agua, ¿cuánto de pH tiene cuando está bien equilibrado? Creo que 6, ¿no? O 7. Pero se permite un rango. O sea, el pH entre 5 y 8. El pH tiene que ver con la alcalinidad o la acidez del... Bien, para saber si estamos dentro o no de estos límites permisibles, lo que tenemos que hacer nosotros es llevar a un laboratorio, analizar, análisis de agua, análisis químico. Necesitamos un análisis químico del agua. Nosotros en la universidad tenemos el famoso casa laboratorio, el laboratorio de agua, donde nos pueden determinar perfectamente cuáles son las características químicas del agua que queremos utilizar. Si estamos dentro de estos límites, entonces podemos usar el agua para el hormigón. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto es lo que se necesita para el agua. No utilicen cualquier agua. Hagan analizar y vean si está dentro. Si no, si utilizan cualquier agua, van a ver ustedes que el hormigón va a tener problemas en adquirir la resistencia, ¿no? Va a tener problemas. Por ejemplo, cuando decimos que el agua, cuando se mezcla, o el hormigón cuando se mezcla con la suciedad, con la tierra, entonces siempre decimos hay que evitar eso, porque la tierra es como los sólidos en suspensión, pues, ¿no? Van debilitando, digamos, el proceso de hidratación. Cuanto más agua potable, pura, sea, lógicamente sin hipocloritos, ustedes verán que el hormigón es mucho mejor. Hemos demostrado en laboratorio, yo he demostrado varias veces esto, jóvenes. Tengo experiencia, conozco. Les quiero comentar una historia tal vez al respecto, no sé si es conveniente. Resulta que cuando estábamos haciendo el aeropuerto Jorge Wilstermann, aquí de Cochabamba, hace el año 1995, teníamos que vaciar grandes volúmenes de hormigón desde el puente, la plataforma de estacionamiento para los aviones, que ustedes han de ver, es una área grande, que tiene 28 centímetros de espesor, sin fierro. O sea, ya se puede imaginar la cantidad de hormigón que se ha utilizado en hacer estas obras en el aeropuerto, ¿ya? Y hemos usado miles de obras de cemento. Bueno, la cosa es que había que definir qué agua se iba a usar para los vaciados. Lógicamente, en ese tiempo, CEMAPA no tenía agua. Ustedes saben que Cochabamba se caracterizaba hace años atrás porque en Cochabamba no hay agua. No hay agua. Y en muchas casas no hay agua todavía hasta ahora. En la zona sur, bueno, ya gracias a Dios va a haber. Pero en muchas casas no hay agua. Hay que comprar en tus hilitos, unos quistores. Entonces, imagínense en esa época, nosotros no podíamos tener agua de CEMAPA porque no había condiciones. Entonces, era preferible perforar unos pozos profundos. Se perforaron 2 pozos profundos de más o menos 100 metros de profundidad, para que lógicamente además que sirva para el futuro, ¿no? Para que no estamos dependiendo de CEMAPA para utilizar agua, porque ustedes saben que se necesita harta agua, pero los bomberos utilizan cualquier cantidad de agua en caso de incendio de un avión, o sea, había muchas cosas que hay que ver en el campo aeronáutico. Entonces, salieron los resultados del agua. Había buena cantidad de agua, les cuento, buen volumen, todo, pero cuando analizamos, el agua era, primero que era salitrosa y salada.
salada, con sal. Entonces llevamos al laboratorio y el agua no cumplía con estos requisitos, porque tenía salitres. La sal le da la alcalinidad, ¿no es cierto? Entonces no cumplía, era salada el agua, y eso que se profundizó bastante. Entonces, bueno, pues la supervisión no nos ha permitido utilizar esa agua, lamentablemente, ¿no? Nos mandaron una carta, terminante ustedes, señores, el agua que ustedes quieren utilizar para el hormigón, así hayan profundizado 100 metros, 200 metros, lo que sea, no es agua que cumple con los requisitos. Terminantemente, o sea, gasto insulso. No podíamos usar de ese mapa, porque lamentablemente ese mapa también nos rechazó, porque dice no podemos dar tanta agua, porque no podemos ni abastecer a la población. Entonces, lo que hicimos, como todos hacen, era contratar una empresa que vaya y traiga agua de Calacara, o sea, habían ahí unos pozos. El agua es agua de Calacara, todas esas aguas que donde llevan los aguateros, obviamente es agua potable, pues. Entonces, inclusive creo que no le hacen ningún tratamiento y es agua buena. Y años que consume la gente esa agua, ¿no es cierto? Entonces tomamos esa agua, pero lógicamente se nos encareció el costo, ¿no? Porque había que contratar una empresa. Hemos hecho unos tanques grandes de almacenamiento y ahí eran donde los aguateros iban llenando el agua para su bombeo, ¿no? Así fue, entonces era una historia en que, pues, aunque diga la empresa hemos gastado no sé cuánto en perforar, el agua no servía para nada. Tal vez para riego, ni siquiera, porque tiene sales. Entonces, ni siquiera para riego, porque la planta también se daña. No es buena el agua en la zona sur, por lo menos ahí en la zona del aeropuerto, como se llama esa zona, Hawái o alguna cosa así, no es buena agua. Y ustedes pueden hacer la prueba, agua salada. Esos jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre el agua? El vapor de agua es otra cosa. El vapor de agua es agua pura. Entonces, cuando a mí me dicen, inclusive una agua salada o cualquier cosa, el vapor de esa agua, obviamente es buena, pues porque las sales se quedan ahí en la parte el evaporable, entonces sí. Por eso le digo siempre, el mejor agua para curado es el agua de vapor, agua purísima, además como puede penetrar en los poros del hormigón fácilmente. El mejor curador del hormigón es el vapor de agua. Cuando ustedes quieren hacer una obra de calidad, digamos, un vaciado ahí en su laboratorio, métanle al sauna, por decirlo, un vapor de agua pura, y van a ver que su hormigón se va a curar perfectamente bien, y pues es posible que mejore mucho la calidad. El curado mejora la calidad del hormigón por el hecho de que logra rehidratar grandes partículas de cemento que estaban dormidos. ¿Y por qué estaban dormidos? Porque tal vez el agua se ha evaporado muy rápido y no ha logrado hidratar. Alguna cosa puede haber pasado. Muy bien, pues si no tienen preguntas, vamos a entrar a otro capítulo que se llama este capítulo, quién sabe, es el más largo e interesante.
los agregados en el hormigón. Primero vamos a definir qué se llama agregado, ¿no? Como su nombre dice, son pues materiales agregados que cumplen con alguna funcionalidad, alguna misión, pero básicamente los agregados son materiales inertes que no reaccionan químicamente en el proceso de hidratación. Es un volumen, es un peso, es una resistencia, nada más. Pero sin embargo, no están así. Los agregados, por definición, son los materiales pétreos. Aunque posiblemente vaya cambiando esto, ¿no? U otros, voy a poner. Pero generalmente hasta ahora son los materiales más utilizados, más comunes, son los materiales pétreos. Es un material pétreo que tiene, que hace, vamos a poner, que no cumple ninguna reacción química en la hidratación, no en el hormigón, en la hidratación. Entonces, desde el punto de vista de que es un material inerte, pero sin embargo, los agregados te dan pues la condición de resistencia y le dan la condición de dureza, de compacidad. O sea, muchas propiedades del hormigón dependen de estos agregados. Muchas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la resistencia, ¿no? Al final, la resistencia me da el agregado, la compacidad, esa densidad, ese peso específico me da el agregado, la dureza, la durabilidad, es gracias al agregado. Y en fin, muchas otras propiedades y características son debido al agregado. Además, el agregado me da volumen, me da resistencia, ¿no? Me da peso específico, etcétera, etcétera. Entonces, el agregado además, con su condición pétrea, me permiten pues obtener volúmenes de hormigón. O sea, generalmente casi 3/4 partes en volumen, o en otras el 75% en volumen son los agregados. Tres cuartas partes del volumen del hormigón forman los agregados. También se dice, jóvenes, que cuando decimos que el hormigón es un material muy resistente en compresión, que puede ser capaz de tomar la resistencia del agregado pétreo que lo compone. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilizo agregados de muy alta resistencia en cuanto a su desgaste, a su compresión, todo, como una buena roca, una buena piedra, el hormigón puede obtener esa misma resistencia.
Si la piedra o el agregado fuera de baja resistencia, como una piedra, digamos una piedra porosa, una roca en formación, unas piedras suaves, jamás podría yo hacer un hormigón de buena calidad, así le ponga el cemento que le tenga que poner, porque ya les digo, el hormigón llega a tener una resistencia a la compresión, tal vez casi igual a la resistencia del material petro que lo compone. Entonces vean ustedes la importancia del agregado. Si utilizaría agregados, por ejemplo, de muy buena calidad en cuanto a resistencias, por ejemplo, el agregado de la Chiquitanía, esas rocas que datan del precámbrico, que tienen miles y millones de años, esas rocas que ya básicamente ya se están volviendo como piedras semipreciosas, muy duras de explotarlas inclusive. Esas, si yo haría un hormigón con esas piedras, con un buen cemento, obtendría pues resistencias excelentes por el agregado. Usar nomás, a ver, imagínense piedra marmolada, por decir algo, o una piedra tipo cuarcita, tantas calidades de piedras duras que hay. Podríamos tener, digamos, hormigones de mejor calidad, ¿no? Todo depende del agregado. Si usas agregado suave, de poca resistencia, bueno, mi hormigón también va a ser así. Porque ustedes verán que cuando rompemos un cilindro de prueba, generalmente el que toma mayor resistencia es el agregado grueso, la grava. Pues decirles que cuando yo quiero tener buena resistencia del hormigón, tengo que usar la mayor cantidad de agregado posible, agregado grueso. Muchos dicen, es que el agregado grueso es difícil de manejar. A ver, hay agregados que tienen hasta un diámetro de 3 pulgadas, ¿no? Diámetro máximo, perdón. El agregado grueso puede tener un diámetro máximo hasta 3 pulgadas. Ya 3 pulgadas sí es una piedra bolón. Imagínate, si usara un agregado, estas piedras, seguramente mejoraría mi resistencia. ¿Por qué? Porque además que no necesita tanto cemento, el mortero ya no se necesita mucho, y puedo tener resistencias grandes. Por eso muchos dicen, no hay que usar las piedras, no se puede manejar, usaremos nomás agregado un poco fino, material de media pulgada o menos. Es más fácil manejar, evidentemente es más fácil manejarlo, pero nunca vas a lograr resistencias grandes. O sea, la resistencia le da pues el agregado grueso, la grava, como se dice. Entonces, mucho cuidado, porque muchos dirán, no es lo mismo, hay también un mito, no es lo mismo usar agregado de 3 pulgadas, de 2, de 1,5, de 1, no señores, no es así. Si tú quieres usar menos cemento y quieres hacer hormigones de muy alta resistencia, usa pues un diámetro máximo de agregado bastante grande. 3 pulgadas, 2,5, 2, 1,5, ¿no? Ya son piedras, ¿sí? Pero lógicamente no se puede usar pues este hormigón en algunas obras, como por ejemplo vigas, columnas, donde hay mucho acero. Entonces la piedra se va a trabar, se va a atascar y no va a fluir. Entonces para eso es que se usa lamentablemente agregado un poco más fino, ¿no? Pero si yo quiero hacer un bloque de hormigón, un pavimento rígido, puedo usar nomás agregado grueso y voy a usar cemento, un montón de cemento, mucho dinero. Entonces todo depende de eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, en general, los agregados en general deben tener una gradación o una granulometría tal
que vaya obteniéndose, ¿cómo les puedo decir? Algo que se vayan complementando su volumen para lograr vacío cero. O sea, tiene que haber grandes, pequeños, medianos, finos, de manera que se pueda complementar para obtener cero vacíos. Cero vacíos. Eso es. Ustedes saben que un hormigón compacto, que tiene cero vacíos, es muy resistente, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que complementar así, ¿no? Porque si vamos a usar pura grava nomás, van a quedar pues huecos acá. Pero si los relleno con otros más pequeñitos y otros más pequeñitos y otros más pequeñitos, voy a considerar como si fuera un todo, ¿no? Es como si yo rompiera una piedra grande y lo vuelva a colar sus piecitas, ¿no? Así más o menos. Entonces, lógicamente, los agregados se caracterizan por una buena gradación. Y esto tiene que ver con la granulometría. Los agregados deben tener una gradación. Si quiero usar de 3 pulgadas, la otra tiene que ser menos, así, ¿no? Pero tiene que haber, de manera que en un análisis granulométrico yo puedo determinar que no hay vacíos. No hay vacíos, ¿verdad? Y eso es muy difícil conseguirlo. Entonces, ahí está el detalle. Pero, sin embargo, vamos a hacer muchos cálculos y diseños sobre esto. Pero, sin embargo, entonces vamos a definir el material pétreo, ¿no? Que cumple una reacción química de un material inerte, ¿no? Y le da muchas propiedades al hormigón. Entonces, cuando hablamos de propiedades y características, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Que es la resistencia, la compacidad, la dureza, la durabilidad, la flexión. En fin, muchas otras características y propiedades, ¿no? Bien, esa ha sido una pequeña introducción para los agregados. Tal vez la próxima clase vamos a ver la clasificación de los agregados. ¿Cuántas clases de agregado conocemos? ¿Cuál sería su clasificación para tener una idea cabal de lo que son los agregados? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, estoy para servirles. ¿No hay? Muy bien, jóvenes, vamos por terminada la clase. Nos vemos el próximo jueves. Que pasen una buena noche. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.